Muy buenos días, mi nombre es Alma Valeria Barbosa Mercado y el día de hoy, como parte de la materia de desarrollo de proyectos, les voy a estar compartiendo el trabajo de investigación que realicé durante el semestre, que lleva como título Perspectiva de los traductores en formación acerca del uso del lenguaje inclusivo como reemplazo del masculino genérico en la traducción. Y sin más por el momento, vamos a comenzar. Bueno, tenemos que en los últimos años hemos visto cómo los estudios de género han tomado relevancia, pues cada vez más cuestionamos y nos volvemos conscientes de cómo la discriminación y la violencia de género permea en nuestra vida cotidiana. Y la lengua no queda exenta de esto. Como menciona Bengoechea, esta violencia de género también se ejerce de manera simbólica, es decir, de una forma abstracta y muchísimo más silenciosa, a través del lenguaje sexista, el cual crea y reproduce relaciones de disparidad entre hombres y mujeres. Un ejemplo de esto lo encontramos en el uso del masculino genérico para designar indistintamente a un grupo de hombres y mujeres. Aquí me gustaría hacer la aclaración de que este concepto, esta definición más bien, está muy arraigado todavía en el binarismo de género, que plantea que están por un lado los hombres y por el otro las mujeres. No estoy de acuerdo con este planteamiento porque no creo que es un buen reflejo de la realidad que vivimos hoy en día, por lo que me gustaría más bien comentar que el lenguaje sexista establece relaciones, sí, injustas entre la hegemonía masculina y las demás identidades minoritarias. Pero ¿por qué es esto relevante? Porque ya se encuentra dentro de nuestras normativas y leyes. Específicamente en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se establece que se debe de promover el uso no sexista del lenguaje e introducir formas de comunicación incluyentes tanto en el ámbito público como privado. Entonces, si este uso del lenguaje inclusivo no sexista va a ser una realidad, si va a aparecer en nuestros documentos administrativos, legales o, como se mencionó, del sector privado, los traductores debemos de saber cómo abordarlos, debemos de familiarizarnos no solo para traducir un documento que contenga este tipo de lenguaje inclusivo, sino para hacer nosotros una traducción en donde se nos exija que traduzcamos con perspectiva de género. Pero ¿qué pasa si no tenemos formación al respecto? Ese es el problema, que la formación respecto a la aplicación de la perspectiva de género, específicamente a través del lenguaje inclusivo, es deficiente en la traducción. Tenemos aquí una serie de causas y consecuencias. La primera es que como el plan de estudios no contempla contenidos respecto al lenguaje inclusivo, los traductores no estamos para nada preparados para desarrollar encargos que exijan su uso. Luego tenemos que debido a que el lenguaje inclusivo sigue siendo un tema tabú y controversial, los docentes o evitan hablar al respecto o simplemente no tienen la información para hacerlo, por lo que los estudiantes también terminan sin saber cómo usarlo. Y finalmente, que como en los espacios educativos no se promueve el cuestionamiento de los usos de la lengua, la violencia de género simbólica se sigue perpetuando. Ahora, el proyecto se realizó en torno a esta pregunta de investigación, que es ¿cuál es la postura de los estudiantes de traducción de la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, acerca del uso del lenguaje inclusivo como reemplazo del masculino genérico en textos traducidos con perspectiva de género? A los objetivos, el general era comprender la actitud de los traductores en formación, es decir, los estudiantes, ante el uso del lenguaje inclusivo como sustituto del masculino genérico para aplicar la perspectiva de género en la traducción. Y tenemos que los específicos eran, en primer lugar, poder identificar el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de traducción en formación de la UABC Campus Mexicali sobre el lenguaje inclusivo, no sexista específicamente. También descubrir la perspectiva de los mismos respecto a la validez y viabilidad del uso del lenguaje inclusivo como sustituto del masculino genérico en la traducción, así como sus implicaciones éticas y sociales. Y finalmente, elaborar y difundir una infografía realizada a partir de una encuesta aplicada a los traductores en formación de la UABC Campus Mexicali para poder definir su postura sobre el lenguaje inclusivo en la traducción. Ahora tenemos el marco teórico, que son los conceptos e ideas que tenemos que tener claros para poder entender este tema. Tenemos en primer lugar que Hélène, no estoy segura de cómo se pronuncia porque no sé francés, plantea en su ensayo La risa de la medusa que el lenguaje es justamente uno de los medios mediante el cual los discursos masculinos subyugan a los femeninos. Por otro lado, tenemos que según la RAE, el masculino genérico se refiere al uso del género masculino en nombres animados para hacer referencia a individuos de uno u otro sexo. Volvemos a lo mismo, a este binarismo de género.
Entonces, el género masculino termina siendo el género no marcado y el femenino termina siendo el marcado. Entonces, bajo esta idea tenemos que, según al decir los estudiantes, ya estamos abarcando a todos los géneros. Sin embargo, Flores plantea que esta es una tendencia androcéntrica en donde se piensa y se construye alrededor de los hombres y la cual es perpetuada, este androcentrismo, por el uso gramatical del masculino genérico. Finalmente, tenemos que el lenguaje inclusivo no sexista busca justamente denunciar y romper con esta simetría que implica el uso del masculino genérico a través de diversas estrategias comunicativas, pues claro, verbales. Seguimos con que existen diferentes modalidades de aplicar el lenguaje inclusivo no sexista. Yo las dividí en dos, las directas y las indirectas. En las indirectas tenemos que está la feminización, que se hace a través del uso de la arroba o de la duplicación de determinantes, adjetivos y sustantivos. Entonces, por ejemplo, sería decir los y las estudiantes o decir los doctores y las doctoras. Se le llama feminización porque lo que se busca es también visibilizar a lo femenino. Pero igual, como mencioné anteriormente, es una idea igual arraigada en el binarismo. Luego tenemos la práctica más controversial y más popular entre los jóvenes, específicamente en redes sociales, que es la sustitución de las marcas de género por la E, la X o un asterisco, aunque este es mucho menos usado. Entonces sería, por ejemplo, decir alumne o decir alumnx, que igual pronunciado, ese es justamente uno de las dificultades que no se puede pronunciar, pero escrito se suele ver mucho en redes sociales. Y tenemos por otro lado las indirectas, que está la neutralización, también llamada generalización, que se hace por medio de oraciones impersonales, sustantivos colectivos, perífrasis nominales o verbales y formas nominales neutras. Entonces, por ejemplo, sería, en vez de decir los refugiados, sería decir las personas que buscan refugio. O en vez de decir los inmigrantes, sería decir las personas que emigran o inmigran. Ahora tenemos también las cuestiones éticas que para mí giran en torno a tres conceptos. Dos que son parte del código de ética del Colegio Mexicano de Traductores, que son la neutralidad y la fidelidad, y otro tercer concepto que viene de la teoría de la traducción de los escopos. La neutralidad hace referencia a cómo el traductor debe de mantener una postura objetiva, no puede dejar que sus creencias o ideologías interfieran con su labor. La fidelidad se refiere a que el texto traducido debe de ser fiel al mensaje que transmite el texto original y la función o escopo se refiere a que al abordar un proyecto de traducción lo más importante es asegurarnos de que se cumpla la función de este texto original o que se cumpla el objetivo dictado por el cliente cuando se realizó el encargo. Ahora bien, ya que tenemos toda esa base teórica, la metodología, pues tenemos que esta investigación es cuantitativa porque se utilizaron solo datos numéricos, que tiene un alcance descriptivo. Tenemos que la unidad de análisis son los estudiantes que actualmente cursan la licenciatura de traducción en la UABC Campus Mexicali. Aquí no se consideraron variables como el sexo, la edad o el semestre cursado, simplemente se buscó que estuvieran fuera del tronco común y la muestra finalmente fue de 41 estudiantes. Y en cuanto al procedimiento, tenemos que en Google Forms se diseñó el instrumento de evaluación que estuvo compuesto por preguntas en forma de afirmación con opciones de respuesta basadas en la escala de Likert, es decir, que va desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Y posteriormente se obtuvieron gráficas, una por pregunta, y se extrajeron conclusiones respecto a la postura de los estudiantes. Y ya finalmente se presentaron los principales hallazgos en una infografía que se difundió por Instagram. A continuación tengo 2 diapositivas de resultados, pero no me va a alcanzar a comentárselos todo, entonces voy a mencionar solo lo más importante. Tenemos que el 56.1% sabe qué es la perspectiva de género e igual otro 56.1% manifiesta que jamás les han mencionado la perspectiva de género en clase. Asimismo, el 46.4% menciona que le gustaría que se incorporara algún tipo de formación sobre el tema en la carrera. Por otro lado, tenemos que el 85.4% sabe qué es el lenguaje inclusivo y el 43% cree que sí es una medida de inclusión legítima. Solo el 48.8% sabe cómo se forma en español.
Ahora bien, el 85.3% no lo ha utilizado en el contexto académico y el 39.1%, que en esta pregunta fue la mayoría, cree que usar el morfema e en una traducción profesional no está bien. Entonces, es decir, que decir alumne en una traducción que se va a entregar, pues no es apropiado. Luego tenemos que el 97.6% cree que antes de usarlo hay que consultarlo con el cliente y el 43.9% no sabe si es o no una práctica, ética. Ahora seguimos con que el 48.8% cree que el lenguaje inclusivo no interfiere con la finalidad, el 53.6% cree que tampoco distorsiona el mensaje y el 65.9% cree que utilizarlo puede afectar su recepción. Luego tenemos que el 46.3% opina que su uso transmite un mensaje político, el 68.3% manifiesta que no debe de emplearse solo en productos feministas o queer, y el 56.1% cree que si en este momento les dieran un encargo que necesitara de utilizar el lenguaje inclusivo, podrían hacer un buen trabajo. Finalmente, tenemos que el 68.3% quiere aprender más sobre el lenguaje inclusivo y el 51.3% piensa que es probable que en el futuro le soliciten usar lenguaje inclusivo en alguna traducción. Vamos a pasar rápidamente a las conclusiones. Aquí solamente les presenté los porcentajes que fueron mayoritarios. Pero me gustaría mencionar que en muchas de las preguntas que tenían que ver sobre las consideraciones éticas de emplear el lenguaje inclusivo en una traducción, en esas preguntas había muchas personas que contestaban que tenían una postura neutra, es decir, que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, eso sí se sintió como una cierta indecisión que puede deberse a falta de información o puede deberse también como a cierto miedo de decir como de pensar la cosa incorrecta, ¿no? Porque como se trata de una medida de lucha social, pues obviamente nadie quiere decir algo que sea ofensivo, que sea inapropiado. Entonces sí estuvo muy clara una cierta como duda, una dubitación a la hora de responder. En conclusión, en general, tenemos que los traductores en formación de la UABC Campus Mexicali sí están relativamente familiarizados con la perspectiva de género y con el lenguaje inclusivo, pero todavía se encuentran dudosos sobre las implicaciones de su uso, particularmente en el marco de la traducción profesional. Sin embargo, la mayoría sí manifiesta tener interés por recibir formación al respecto. Tenemos que algunas limitaciones de este proyecto fueron que no se pudo conocer la opinión de todo el alumnado de la carrera, que los datos estadísticos fueron analizados de una forma demasiado básica y que no se tomaron en cuenta variables como el sexo, la edad y semestre en curso que podrían ser relevantes para hacer como otras conjeturas. Y tenemos que debido a esto es importante seguir investigando sobre el tema para poder considerar otros aspectos y ampliar el alcance. Finalmente, solo puedo decir que a los traductores nos toca no ser indiferentes ante las luchas sociales, no nada más la que tiene que ver con el género, siempre cuestionar los usos de la lengua y seguir aprendiendo por cuenta propia para subsanar un poco esas necesidades que deja la escuela. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Solamente me quiero despedir con una frase que dijo Cameron en 1997, y es que un cambio en la práctica lingüística no es solo un reflejo de un cambio social más radical, sino que es en sí el cambio social. Y por esto los traductores tenemos ese poder de realizar una transformación ideológica y ayudar a que suceda un cambio social más generalizado. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias.